Ahora bien, con el tiempo el concepto del infierno se desarrolló más, evolucionó, y esto incidió en la creencia actual acerca del destino de las personas al morir. El Oxford Dictionary of the Christian Church describe la doctrina del infierno como un concepto cuyo desarrollo histórico fue progresivo. La Enciclopedia Britannica señala que el concepto de infierno y castigo eterno se desarrolló históricamente a lo largo del tiempo. Esto se debió a influencias claves, como por ejemplo el judaísmo tardío de los siglos 3 a.C. hasta el 1, donde surgieron ideas más desarrolladas sobre el más allá. Por ejemplo, se empezó a distinguir entre justos e injustos y a considerar castigos después de la muerte. Así, textos como el libro de Enoch introdujeron la noción de separación entre justos e injustos. El pensamiento grecorromano también influyó en la evolución de la idea del infierno como un lugar de sufrimiento, pues en la tradición griega, conceptos como Hades y Tártaro ya incluían la idea de castigos para las almas después de la muerte. Filósofos como Platón describirían escenarios en los que los impíos sufrirían consecuencias por sus acciones, lo que contribuyó a moldear el pensamiento posterior sobre la retribución post-mortem. Algunas almas son curables, pero las incurables reciben castigo. La idea central de este pasaje es que las almas injustas son castigadas tras la muerte, algunas para corrección y otras de manera permanente. Los impíos caen en el Tártaro. Esta frase contempla que algunos permanecen allí sufriendo castigo, mientras otros pueden eventualmente salir si son purificados. Luego en el pasaje final del diálogo de Platón conocido como el mito de está escrito: las almas reciben recompensas o castigos 10 veces por cada injusticia o acto justo cometido en vida. Como vemos, la idea central que presenta estas citas es la del castigo proporcional, la del sufrimiento después de la muerte. Luego, la transición que tuvo el término infierno, en autores sucedió durante los primeros siglos de la cristiandad, donde ciertas influencias comenzaron a integrarse en la reflexión teológica. En el latín clásico, términos como infernus o infernum se referían originalmente a las regiones inferiores o al mundo de los muertos, sin implicar necesariamente la idea posterior de tormento eterno. Por ello, cuando Jerónimo tradujo la Vulgata en el siglo IV, utilizó algunas veces estos términos para traducir conceptos como Seol y Hades. Un ejemplo lo tenemos en el Salmo 16:10. Que anondere linques animam meam in inferno, traducción de la Vulgata. Lo hicieron porque en ese momento, el término todavía podía entenderse simplemente como mundo de los muertos. Traducciones latinas antiguas conocidas como Vetus Latina, de igual manera utilizaban términos como inferi o infernus para traducir Hades, lo que nos demuestra que esta equivalencia precedía aún a Jerónimo. En el caso de Tertuliano, siglo II y III, que no fue un traductor de la Biblia completa, pero era un escritor clave en latín, nos demuestra que se usaba inferi para referirse al mundo de los muertos, equivalente a Hades. Esto es importante recalcar porque muestra cómo el latín cristiano temprano ya usaba ese lenguaje. Para el siglo IV y V, Agustín de Hipona usó infernum o inferi. En sentido amplio, a veces como mundo de los muertos y a veces como un lugar de castigo, lo que muestra la transición de significado. Por ejemplo, en sus comentarios teológicos, Agustín de Hipona utiliza la expresión latina descendita de inferos, literalmente descendió a las regiones inferiores, entendida en el cristianismo antiguo como el descenso al lugar de los muertos. Como se ve, aquí infero se usa en el contexto del descenso de Cristo, no como lugar de tormento, sino como morada de los muertos. Luego, notemos lo que también escribió en su obra, La ciudad de Dios. En latín. In inferno erit poena a aeterna impiorum. Traducido. En el infierno habrá castigo eterno para los impíos. En esta ocasión notamos que sí aparece claramente el sentido de castigo. Finalmente, veamos un tercer uso. En la obra, Enchiridion, capítulo 112. En latín, non omnes qui sont in inferno in supplicio sont. Y la traducción, no todos los que están en el infierno están en tormento. Esta cita es clave, pues muestra claramente que infierno incluye más que castigo y hay diferenciación dentro del mismo término. Como muestra Agustín de Hipona, el término infernum podía abarcar tanto el mundo de los muertos en general como un lugar de castigo, evidenciando que su significado no estaba aún completamente fijado y se encontraba en proceso de desarrollo. En el siglo VI, en la obra de Gregorio Magno de cerca del 540 al 604, se observa una formulación más definida del castigo post-mortem, donde el destino de los impíos se describe en términos de tormento, lo que evidencia el avance hacia una concepción del infernus como lugar de castigo, más desarrollada que en los usos anteriores del término. En su obra, Diálogos en el libro 4, escribe: en latín,
Ignis Gehenna enum extinguitur, et supplicia damnatorum sine fine derant. Como se observa en Gregorio Magno, quien afirma, el fuego de la Gehenna nunca se apaga, y los castigos de los condenados duran sin fin, en Diálogos 4, se evidencia una formulación más definida del castigo post-mortem. Con el tiempo, especialmente durante la Edad Media, tenemos un ejemplo cultural claro en la Divina Comedia de Dante Alighieri de cerca de 1304 a 1321. Aquí Infernus se consolida como lugar de tormento eterno. De este modo, ya se visualiza en el entendimiento del Infernus una estructura detallada de castigos específicos y fuego eterno claramente definido. Así nace la imagen popular de hoy en día, de que el infierno sea un lugar de castigo para los malvados. La pregunta ahora sería, ¿qué consecuencias generó empezar a creer en el infierno como un lugar de sufrimiento? Este desarrollo influyó en las traducciones posteriores, trasladando al texto traducido ideas que no estaban necesariamente presentes en los términos originales, generando consecuencias negativas. ¿Cuáles? Pues que al usar el término latino de infierno para traducir palabras hebreas como Seol y Gehenna, transmiten una idea equivocada en el lector que los términos originales no quisieron transmitir. Cuando se traduce infierno tanto para Seol, Gehenna o en ambos casos, se mezclan conceptos distintos, pues en el Seol no hay castigo. En el Gehenna el juicio es simbólico y el infernus es una palabra que incorpora desarrollos teológicos posteriores, lo que evidencia una tensión entre traducción e interpretación. Por eso el The New Bible Dictionary señala: el Seol hebreo es la morada de todos los muertos, nunca equivale al infierno en el sentido cristiano posterior. Y el acompañante de Oxford a la Biblia. Gehenna es la forma griega del hebreo Gehinnom, valle de Hinnom, un valle al sur de Jerusalén asociado en la tradición judía con el juicio divino. Como vemos en el caso de Gehenna, este tiene su origen en la tradición judía del valle de Hinnom y en imágenes de juicio escatológico propias del judaísmo antiguo, más que en las concepciones medievales posteriores del infierno. Es decir, el término infierno mezcla ideas distintas y proyecta teología posterior sobre el texto bíblico. Algunas versiones modernas, como la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras en español, han adoptado enfoques distintos según la edición. En la versión de 1987 se optó por transliterar Seol, Hades y Gehenna, mientras que en la revisión de 2019 se eligió traducir Seol y Hades con el término tumba, en mayúscula, buscando una expresión más clara y consistente. Estas decisiones procuran evitar las interpretaciones automáticas asociadas con infierno, a la vez que buscan preservar el significado original de los términos y distinguir adecuadamente entre conceptos diferentes. La obra Theological Implications of Inclusive Language and Biblical Translation declara: las palabras que elegimos cambiarán la manera en que las personas ven a Dios y sus acciones en la historia. Y, Bruce Metzger, señala: introducir en la traducción lo que no está en el original, o suprimir parte de lo que el autor escribió, no solo es poco académico, sino una afrenta al autor. En conclusión, el análisis lingüístico y académico demuestra que Seol y Gehenna son conceptos propios del pensamiento hebreo y judío que no tienen equivalentes exactos en latín ni en español. La traducción de estos términos como infierno, influida por el desarrollo del concepto latino infernus, ha introducido interpretaciones teológicas posteriores que no reflejan plenamente su significado original. El problema no es si existe juicio. El problema es este: ¿estamos entendiendo los términos bíblicos originales, o estamos proyectando sobre ellos ideas desarrolladas siglos después? El análisis académico es claro. Seol no es un lugar de tormento. Gehenna es una imagen de juicio. Infernus es un concepto que evolucionó con el tiempo. Por lo tanto, la traducción de estos términos como infierno no refleja plenamente su significado original. Y reconocer esto no debilita la Biblia, la hace más precisa. Saludos.